51 minutos de la mañana recibimos la visita del ingeniero Roque Benavides, expresidente de CONFIEP, que es el presidente de Perú 32 Convención Minera, y del señor Antonio Samaniego, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, organizado esta convención, organizador de esta convención desde 1954, en verdad estamos hablando de una convención pues de la mayor importancia, más aún en las circunstancias presentes, en que tenemos una severísima preocupación y una discusión y un análisis permanente de cómo vamos a poder enfrentar la situación mundial y la situación local respecto concretamente a la explotación minera, a los emprendimientos mineros. Bienvenidos, señores, gracias por estar con nosotros. Gracias. Primero le pido a don Antonio Samaniego que nos cuente un poco cuáles han sido en líneas generales los resultados, los impactos que han tenido estas convenciones mineras. Bueno, como ya usted lo comentó, una larga tradición. Sí, tiene una larga tradición, vamos a la versión 32, y una cosa importante también es que vamos casi 20 años en Arequipa, en el mismo, llevándolo en la misma ciudad, y claro, el impacto ha sido muy importante desde distintos ángulos. Desde el punto de vista técnico es una oportunidad donde las personas, los ingenieros de la mina bajan a refrescarse de conocimientos con, digamos, expertos que traemos de todo el mundo. Y la otra parte importante es que ha tenido una parte empresarial, donde también los empresarios, los presidentes de las grandes compañías vienen a explicarnos cuáles son sus nuevos proyectos, ¿no? También tenemos un componente político. La última versión asistieron, si no me equivoco, como 9 ministros estuvieron presentes, el presidente mismo estuvo presente en la versión. Entonces se tratan muchos temas, digamos, de actualidad respecto a nuestro sector. Sin duda. Digamos, es un poco la fiesta de la minería para el Perú y también para... Y en la que se observa pues cómo anda el panorama, ¿no es cierto? En líneas generales, para recobrar un poco de confianza y de esperanza. Sí. Ingeniero Roque Benavides, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Cuéntenos un poco cómo observa usted el panorama minero, que está verdaderamente complicando, las respuestas que va teniendo el gobierno. Tanto lo de Conga como de Tía María, pues han resultado, aparte de otros problemas y en general de varios proyectos que se han detenido, nos presentan un panorama complicado y no tengo la impresión que el gobierno esté acertando en las cosas tal como se están presentando. Creo que es importante mencionar que precisamente cuando hay problemas, las conferencias empresariales y técnicas como la de Perumín tienen especial relevancia. Esta es la conferencia minera más grande del mundo. La gente puede no percibir qué tan importante es el Perú en el contexto mundial de la minería. Y por supuesto que tenemos problemas, pero tenemos problemas no solamente en el Perú, también en otras partes del mundo. Por eso es que discutir los temas y enfrentarlos es un momento propicio, y hacerlo en Arequipa. Mucha gente nos dijo que quién sabe no era el lugar adecuado. Yo creo que precisamente hemos hecho lo que debe hacerse, en el sitio de los problemas, enfrentar los problemas, discutirlos, y con un lema que tiene especial relevancia: educación y trabajo. Y educación porque nosotros creemos que el problema de largo plazo en el Perú es la educación, y que los sectores productivos tenemos que estar comprometidos con esos sectores, mejorar el nivel de educación de nuestro país. Una de las cosas interesantes es pues este interés en abrir el espacio de diálogo, e incluso va a tener de expositor a Marco Arana. Eso es. Porque porque la verdad... del otro lado del tema, pues justamente son los trabajadores, la población, en fin. Pero es que nadie puede tapar el sol con un dedo. Tenemos que enfrentar los problemas, tenemos que discutirlos, tenemos que ventilarlos. Queremos escuchar cuáles son las posiciones que discrepan con nosotros, quién sabe, para llegar a consensos. No podemos partir de la premisa de que hay algún peruano que quiera hacer daño al país. Pero en esta larga discusión, porque lamentablemente ha sido una discusión y a veces muy dura, me parece que falta escuchar la voz de un elemento importante, porque tenemos al Estado por un lado, tenemos a los empresarios mineros por el otro, y tenemos a las poblaciones que viven en los entornos donde se desarrollan los proyectos mineros. Pero no hemos escuchado ahora cuál es la postura, la posición
¿Y cuál es la situación? ¿Cómo se van a ver afectados por todo este conflicto los trabajadores mineros? ¿Cuántos trabajadores emplean las empresas mineras que desarrollan sus proyectos en nuestro país? Fíjense, hay 210.000 personas que trabajan directamente en la minería en el Perú. El Instituto Peruano de Economía directamente. El Instituto Peruano de Economía hizo un estudio que por cada puesto de trabajo directo en minería se generan 9 puestos indirectos. Vale decir que estamos hablando de cerca de 2 millones de personas que trabajamos directa o indirectamente. Pero los directamente en involucrados en el trabajo de la minería, que trabajan para la mina, ¿por qué no los escuchamos? Bueno, porque hasta ahora no han dicho nada. Supongo que yo también soy un trabajador minero, como lo es el ingeniero Samaniego. No, usted le dice empresario, seguramente podemos entrar en las discusiones de trabajadores manuales e intelectuales, pero no, se trata de gente que vivimos y ciertamente somos unos apasionados de que en el sector minero se puede hacer mucho trabajo en favor del Perú. Los trabajadores mineros podríamos traerlos a alguna entrevista. Pero claro, el tema es que esta discusión lleva también tiene implicaciones no solamente políticas, sino las relaciones con el gobierno. Es decir, el gobierno en el caso de Tía María como en el de Conga, nos ha demostrado que no están participando todos los que tienen que participar. Y entonces se deja que el asunto evolucione de una manera complicada y que al final de cuentas simplemente por inercia subsista el tema por largo tiempo sin que se solucione, y al mismo tiempo también hay demoras en otros proyectos y otras inversiones. Ese es el tema central, ¿o no? ¿Qué reacciones siente usted que está teniendo en este momento el gobierno al respecto? Es evidente que, quién sabe, actuamos hasta cierto punto a destiempo en algunos casos. El caso de Tía María reciente, se habla pues mucho de la confrontación por el agua entre el Valle del Tambo y el proyecto Tía María, cuando en el fondo, si usted analiza, Raúl, no hay el reservorio de Paltiture que podría construirse para tener mucho más agua en el Valle del Tambo durante muchos más meses. Esa es una obra que debería realizarse, y estoy seguro que lejos de la confrontación entre el agro y la minería podría generarse lo que usted alguna vez me resaltó, la hermandad del agua, entre agricultores y mineros, tener mucho más agua por mucho más tiempo y por supuesto contribuir a la agricultura y también a la minería. ¿En esos 2 meses el gobierno ha estado haciendo su parte en lo de Tía María o solo se ha quedado en manos de la empresa? Bueno, yo creo que es evidente que han ido una serie de ministros, han estado trabajando en aras de sacar adelante el proyecto. Yo creo que sería mezquino decir que no ha habido un esfuerzo. Que hay, por supuesto, un componente político, lo hay, pero creo que hay que llegar a consensos. Cuando hubo el problema de Conga, pues también se hizo un esfuerzo. Recuerden que fueron los 3 ministros a las lagunas, quién sabe, con un discurso que no era del todo amigable, pero en todo caso hubo un intento por sacar adelante los proyectos. Usted ha hablado de los... Vamos a hacer una pausa. Continuamos conversando con el ingeniero Rocco Benavides y con el señor Antonio Samaniego. El cuadro, y vamos a mirarlo un poco optimistamente. Usted me ha señalado que esta es una de las convenciones más importantes en el mundo, que el Perú evidentemente tiene una figuración y una significación en el conjunto del desarrollo minero mundial. De modo que lo que tenemos es primero la necesidad de volver a revisar un poco el panorama general, decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos casos complicados, hay que resolverlos con el diálogo. Sin embargo, también hay las relaciones, en fin, formales de los proyectos y su realización. ¿Qué pasa allí? Estamos avanzando con cierta rapidez, nos estamos deteniendo. ¿Y cuáles son las perspectivas? Ya usted ha señalado algo con respecto al diálogo. ¿Cuáles son las perspectivas en las que finalmente resolvamos muchos pendientes, que son desde la consulta previa hasta poder efectivamente tener una confluencia medioambiental y sobre todo el uso del agua entre sectores populares, poblaciones y proyectos mineros? En otras palabras, tenemos que hacer un esfuerzo para encontrar una vía común que nos permita no detener el desarrollo minero. ¿Eso es así o no? Es así. Por eso es que dentro de la
la convención minera va a haber un panel donde va a participar, por supuesto, la empresa, el gobierno regional, van a participar las ONGs, va a participar el gobierno nacional y vamos a discutir temas para ver cómo podemos contribuir a aclarar y que la población se sienta tranquila de que lo que se va a desarrollar es un proyecto amigable con el medio ambiente, con respeto a las comunidades y por supuesto trayendo beneficios a la región donde se va a operar. Creo que esa es la forma, no hay pues mucho más que eso. El cuidado del medio ambiente es fundamental y las empresas formales, las empresas responsables de nuestro país, tenemos que dar esa imagen. Nosotros no podemos realizar cosas concretas al respecto. Claro, y no podemos hablar en representación de, quién sabe, la otra minería a la cual también hay que colaborar para que vaya formalizándose y, por supuesto, vaya cuidando el medio ambiente como lo hacemos nosotros. Se refiere a la minería informal. Exactamente. Que ha crecido notablemente. Lamentablemente, con los precios, yo recuerdo al que en paz descanse, al ex ministro del Medio Ambiente, don Antonio Brac, que me decía, ¿en cuánto está el precio del oro? Y yo le decía, pues que en 1.200. ¡Ay! Ha subido, van a subir los mineros informales. Bueno, es un tema. Sí, el precio tiene un impacto clarísimo sobre la minería informal, pero creo que las políticas que deberíamos de tener para formalizar a esa gente que tiene un nivel de ingresos de sobrevivencia. Tampoco creamos que son pues criminales, son gente que hace un esfuerzo por sobrevivir y por lo tanto creo que al Estado le corresponde formalizarlos. También tenemos paneles para discutir sobre esos temas. Y la explicación de la reducción de la inversión privada, en el caso de la minería en concreto, ¿es una explicación de precios nada más, como se dice desde el gobierno? ¿O es que hay otra explicación? Porque digamos, algunos dicen, la CONFIEP dijo ayer, el presidente está buscando culpables en los empresarios de por qué no estamos creciendo. Bueno, nosotros venimos pues de las zonas altoandinas donde hay mucho oxígeno, así que podemos dar oxígeno al gobierno en ese sentido. No sé si respiración boca a boca, pero ciertamente podemos dar oxígeno. Fíjese, cuando se habla de precios, no es exactamente cierto. En el Perú, desde Cuajone hasta Yanacocha, no se desarrolló ningún proyecto minero en 24 años. 24 años donde hubieron subidas y bajadas de precios. Qué curioso que en el Perú no se desarrollaron proyectos mineros, pero en Chile, en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Sudáfrica sí se desarrollaron proyectos mineros. La industria minera es esencialmente una industria tomadora de precios, pero que esencialmente basa su eficiencia en sus costos y por lo tanto lo que nosotros necesitamos es buscar una industria minera eficiente que pueda justificar proyectos en cualquier momento. Pero no inclusive en los precios más bajos podrían desarrollarse proyectos mineros. Pero me parece que el presidente no se refería específicamente a la minería y a los mineros, porque la propia ministra de Energía y Minas, explicando lo que había dicho el presidente aquí en los estudios de RPP, nos decía que menos eran los grandes proyectos que se habían caído que los que sí habían logrado desarrollo invirtiendo una cantidad 3 veces mayor, un poco más incluso, que los que se habían visto frustrados. Me parece que la crítica del presidente no iba para la minería, que aún así con estos precios sigue trabajando, sino más bien, señor Roque Benavides, para otro tipo de inversión privada que dice, sí, ha trabajado muy cómodamente en este gobierno cuando los índices de crecimiento eran muy bonitos, atractivos, pero ahora no, y que se están retrayendo, esperando de pronto el próximo gobierno, de pronto una situación mejor. ¿Es así? Bueno, creo que hay que generar un ambiente de optimismo. El Perú merece crecer mucho más rápido. Creo que los peruanos, comenzando por nuestro presidente, tenemos que ser pues mucho más optimistas, es decir, vamos a seguir sacando adelante los proyectos que beneficien a mucho más gente. No podemos entrar en fatalismos y ciertamente si es que se está refiriendo a otros sectores, pues esos otros sectores tendrán que ver de qué se trata. Pero el sector minero realmente hace un esfuerzo enorme en zonas altoandinas, en zonas
zonas rurales, en zonas descentralizadas de nuestro país. Yo creo que el sector minero cumple y puede hacer más si es que los procedimientos son mucho más ágiles y podemos sacar adelante proyectos. Muy bien. Una última pregunta, don Antonio Samaniego. Ya se cursó la invitación al presidente de la República. ¿Asistirá o no asistirá? ¿El ministro o la ministra asistirán? ¿Cuántos miembros del gobierno espera usted que entren a la convención? Efectivamente, ya se le cursó la invitación al presidente y también a los ministros de Minas, Ambiente, Trabajo, Industria. No tenemos todavía ninguna confirmación. Pensamos que pronto vamos a tenerlo. Pero quería solamente hacer una invocación, o más que nada una reflexión. En la versión 31, el presidente nos dio una visión de la minería muy, muy importante digamos, como motor de desarrollo nacional. Y en esta ocasión le hemos pedido a la ministra que nos haga un recuento que tanto hemos podido avanzar en esa dirección, porque nos dejó un mensaje muy interesante. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver, de revisarlo, volver al recuerdo, dice usted, al grato recuerdo. Ver que tanto realmente nos hizo una muy buena ¿cuánto de eso se ha cumplido? Es lo que estaba usted ahora deseando. Muy bien. Yo creo, con lo cual creo que vamos a poner un poco las cosas en línea y sobre todo lo que comentó Roque, ¿no? Lo más importante para nosotros es abrir el diálogo. Y por eso tenemos una variedad de invitados de todos los puntos de vista, donde creo que lo que principalmente vamos a tratar de buscar o aterrizar es un plan a mediano, largo plazo, pero con una visión común, para ver si algún día podemos decir que el Perú realmente es un país minero, porque no lo hemos declarado ni como política ni como nada. Es un país múltiplemente productor, creativo, creador, sí. Es minero, es campesino, en fin, es industrial también. Tampoco hay que decir que somos mineros. No, es que justamente no hay esa definición, pero en el camino, por ejemplo, nosotros estamos tratando, o hemos hecho acuerdos con Sierra Exportadora, por ejemplo, con todas estas instituciones que realmente nos están apoyando. Muy bien. Y esperamos que todo eso se pueda discutir en Muy bien. Pero yo creo que tenemos la obligación como peruanos de poner en valor todo lo que tenemos, desde el agro al turismo, a la industria, a la minería. No somos de un solo sector. Esa es la gran suerte. Somos un país que tenemos enormes riquezas y no tenemos derecho a dejar a gente en la pobreza. Nosotros tenemos un compromiso y lo queremos enfrentar. Muy bien, señores Roque Benavides y Antonio Samaniego. Gracias. Y por supuesto, yo he estado en 2 veces en Perumín y efectivamente, ojalá salga pues estupendo. Hay la esperanza de que aquí podamos reiniciar un nuevo diálogo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 9:14 de la mañana, vamos a hacer una pausa.